Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo. Recordándoles que hagan sus comentarios y así interactuemos a través de nuestro canal Lluvia de Esperanza. Invitándoles a que hagan extensivo el anuncio del canal a otras personas y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado por San Juan, en el capítulo 11, hoy haremos estudio entre los versículos 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Entre los versículos 17 al 20 de este pasaje, el escritor Juan hace una introducción acerca de el escenario que se está presentando en este momento. Dice la palabra del Señor: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Está resaltando el escritor la distancia que había entre Betania y Jerusalén. Dice que como 15 estadios. Un estadio equivale a 185 metros lineales. Entonces, 15 estadios equivalen a 2,8 kilómetros. Esa la distancia que había entre Betania, o hay entre Betania y Jerusalén. Aquí aparecen dos nombres de lugares: Betania y Jerusalén, y así los escribe Juan intencionalmente: Betania primero y luego Jerusalén. En la oportunidad anterior estudiamos el significado de Betania. Uno de los significados de Betania es casa de aflicción, casa de pobreza, casa de escasez. Y el significado de Jerusalén, Jerusalén, que significa casa de paz. Jerú, casa. Shalem o shalom, paz. Entonces, de Betania a Jerusalén
de la aflicción, de la pobreza, de la escasez, a la casa de paz. Aparece Marta. El significado del nombre de Marta tiene raíces arameas, de donde se deriva el significado de señora o dueña de casa. Marta también tiene un significado aquí en la Biblia que nos enseña la acción, el empuje, la adoración, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. En Colombia decimos, eso es diciendo y haciendo. Entonces, estos versículos del 1 del 17 al 20, Juan nos está escribiendo o haciendo como una introducción a lo que nos va a relatar. Hace su comentario. Dice en el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dice que cuando ella oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. La palabra del Señor dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. También dice la palabra, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55:3. Dice que cuando oyó, y entonces en ella que despierta el oír que Jesús venía, representa fe. Y este pasaje yo lo he titulado Fe en acción. Fe en acción. ¿Cómo una persona alcanza los logros que desea? Pues se tiene que esforzar, tiene que ir tras esos logros. En este pasaje vemos la fe en acción a través de la acción que Marta hizo. Dice el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vamos a analizar y a estudiar esta parte de que Marta salió a encontrar al Maestro Jesús. Entre los versículos 22 al 27, no, 21 al 27 dice la palabra. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén.
Entonces, en esta parte que relata aquí el escritor Juan, es donde quiero centrar el estudio en esta oportunidad, hacer ese énfasis entre los versículos 21 al 27. La palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Jeremías 29, versículos de el 11 al 13. Marta no salió a buscar a los judíos. Ella buscó al que debía buscar y puso su fe en acción, motivada por la presencia del Señor Jesucristo. En ese transcurso de ir de Betania buscando a Jesús por el camino a Jerusalén, Marta no se detuvo en nada. Si de pronto estaba el día un poco oscuro, como con ganas de llover, si había mucho calor, si había muchas personas por ahí a la vera del camino, queriéndola parar y diciendo, ¿verdad, Marta, que fue que se murió tu hermano? Ay, qué tristeza. No. Si tenía algunos animales por alimentar, no. Si quizá no tenía los mejores zapatos para ir a ver a Jesús, no. Si no tenía los mejores vestidos, no. Ella tenía muy presente tras de qué iba. Ella iba a buscar el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ella puso su fe en acción y no se dejó detener por nada en el camino. Durante ese transcurso de ir a buscar a Jesús, ella tenía ese empeño. Ella salió a buscar a su Señor, a su sanador, a su Salvador y a su libertador. Ella como le dice reverentemente a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella le da la reverencia, la altura al Señor. Ella espiritualmente se somete a Jesucristo, al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces ella no se dejó detener de nada ni de nadie y llegó hasta donde el que ella quería estar y donde ella debía estar y con el que debía estar. Ella no salió allá tras de los judíos y los religiosos, no. Ella ya había salido de la estructura religiosa, espiritualmente hablando, y tenía su fe puesta en Jesús. Este pasaje yo lo he titulado Fe en acción. Marta, sí, muy trabajada por las labores que ella cumplía, pero en su corazón la preeminencia estaba nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo está recordando a Marta quién es Él. Le dice nuestro Señor Jesucristo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, después de que ella reconoce quién es Él y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando ella le dice, si hubieses estado acá, ella no alcanzaba a dimensionar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús sí estaba ahí cuando Lázaro murió, porque recuerde que él, ¿qué le dice a sus discípulos en el estudio que hicimos anteriormente, en el versículo 14? Lázaro ha muerto y Jesús no estaba ya con Lázaro, pero Jesús es 100%, era 100% hombre y 100% Dios. Y las características que Dios tiene que ningún ser puede tener es, el Señor es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Omnipresente todo lo ve, omnipotente todo lo puede y omnisciente todo lo conoce. Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, claro, espiritualmente, Jesús sabía que Lázaro había muerto, pero ella, en su, en su desconocimiento de la profundidad de Jesús, ella no tuvo en cuenta decir, Señor, si físicamente está, no, él en el espíritu, Jesús en el espíritu estaba allí cuando Lázaro murió. Y ella agrega, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella reconoce en medio de su ignorancia espiritual que Jesús puede hacer algo maravilloso en favor de la situación que están pasando con la muerte de su hermano Lázaro. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nuestro Señor Jesucristo le está recordando a Marta lo que ya él había dicho y había escrito Juan, el capítulo 5, versículos 24 al 25. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, le está recordando que él ya le había dicho a sus discípulos y también a ella, le está diciendo como que ya se te olvidó que yo soy la resurrección y la vida. Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella ahí mismo reconoce la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo y a qué había venido al mundo. La palabra de Dios dice, porque con el corazón
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Romanos 10, versículos 10 y 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Romanos 10, versículos del 10 al 11. Aquí Marta está diciendo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Amén. En medio de tantos afanes y activismos en el mundo en que hoy vivimos, se tienen entretenimientos, los afanes del trabajo, el activismo que hoy nos mueve o nos quiere mover, todo lo que el mundo ofrece. Nosotros como cristianos, creyentes en Jesucristo, no nos debemos dejar de persuadir de estas cosas. Nosotros lo que debemos ser presurosos es a buscar la presencia del Señor. Así aprendemos de este pasaje. Marta salió a la presencia del Señor y se encontró con él y ella le dijo que él, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Ella creyó en Jesucristo y lo que había venido a hacer a este mundo. A veces, por dejarnos enredar de las cosas de este mundo, cuando menos piensa, nos encontramos distantes de la presencia del Señor. Y siendo cristianos, y entonces nos equivocamos y no es culpa del Señor, sino por los afanes, por las ocupaciones, tomamos malas decisiones. Y al ocuparnos tanto, a veces creemos que no necesitamos del Señor, que es que Él se demora mucho. Recordemos que ya hacía 4 días Lázaro había muerto. Aquí lo dice el pasaje en el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús sabía que Lázaro ya había muerto hace 4 días. Pero a veces, por buscar lo que necesitamos, nos olvidamos de lo que realmente es indispensable para nuestras vidas. Por buscar lo que queremos, no hacemos lo que debemos hacer y lo que tenemos que hacer. Recordando este versículo que como cristianos nos aprendemos muy rápidamente en Juan 6:33, cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos acerca de los afanes de este mundo y de por qué se preocupan por qué comer o por qué vestir. Y Jesús les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aquí, en este pasaje, Marta fue a buscar a su maestro, a su Señor, a su Redentor, en quien ella tenía cimentada su esperanza. En el día de hoy, en el mundo de hoy, en las acciones de hoy, nosotros
debemos buscar en medio de las pruebas, dificultades y de los afanes, hacer un alto en el camino e ir tras del Señor diligentemente, obedientemente, poner la fe en acción como esta mujer, Marta, puso su fe en acción y fue a buscar al que debía buscar, a hablar con el que debía hablar, y ella halló respuesta en quien ella tenía toda su esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Después de que Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Cuando Jesús le dice a ella: yo soy la resurrección y la vida. Ya estudiamos Juan capítulo 6, versículo 68, dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Qué hermoso nosotros tener fe en Jesucristo y ponerla en acción, porque la única manera de obtener resultados satisfactorios para nuestra vida espiritual es poner la fe en acción, en una búsqueda sincera al rostro de nuestro Señor Jesucristo. Si alguna persona ha escuchado esta enseñanza y no ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer en esta oportunidad, repita conmigo estas palabras con fe, para que la fe en Jesucristo sea puesta en acción en su vida y camine diariamente con Él. Bendito Dios y Padre Celestial, yo acepto ya a Cristo como Señor y Salvador. Creo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que Él resucitó al tercer día y que hoy está sentado allá en el cielo a tu diestra. Gracias por este perdón. Gracias porque hoy tú inscribes mi nombre allá en el cielo, en el libro de la vida, donde nunca más será borrado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar eh, por la palabra que Dios ha traído en esta oportunidad, según el Espíritu Santo nos ha guiado. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra, y gracias porque hoy nos enseñas que debemos poner la fe en Jesucristo en acción, ser presurosos para correr a los brazos del Maestro y hallar refugio para el oportuno socorro. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, y que la administración gloriosa de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas siempre disponga en nuestros corazones que hay que estar expectantes buscando al que debemos buscar,
creyendo en el que debemos creer y haciendo lo que debemos hacer. Siempre, Señor, teniendo reverencia para ti, así como esta mujer, Marta, nos enseña tu palabra, que ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego, cuando el Señor le enseña que Él es la resurrección y la vida, ella vuelve y dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Con esa reverencia, nosotros también te decimos, Señor, hágase en nosotros según tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.